Buenas tardes para todos. A continuación les presento una estrategia de análisis de artículos, teniendo en cuenta la medicina basada en la evidencia. Entonces, esta es una estrategia, ustedes pueden encontrar muchas formas de analizar los artículos, sin embargo, me parece que este es un método fácil y reproducible. En este método vamos a tener en cuenta la fuente de la información, el año de publicación, el tipo de estudio, el análisis de sesgos, el diseño del estudio y los resultados y conclusiones. El primer aspecto a tener en cuenta entonces va a ser la fuente. Para esto vamos a observar si el artículo que estamos analizando proviene de una base de datos sólida, como por ejemplo las que observan en la pantalla. Vamos a ver también el tipo de revista en la que fue publicado y en esta analizar si la revista realmente tiene un impacto en la publicación de artículos. Podemos analizar en estas revistas o buscar información que tenga en cuenta el número de trabajos publicados, el número total de citas recibidas, el número de citas medias por trabajo publicado, el número de trabajos publicados significativos, el número de citas de los trabajos publicados más citados. Y aparece un término que es una publicación con impacto, el cual podemos decir que son todas aquellas publicaciones que son indexadas en determinados portales de información y que miden el reconocimiento y la calidad de lo que se publica, por lo cual pues buscaríamos que los artículos que estamos analizando o que vamos a utilizar en nuestra práctica sean artículos que tengan realmente un impacto. Hay distintas herramientas para conocer el índice de impacto, dos estrategias que les traigo que son la estrategia del Journal Citation Report, que lo pueden encontrar en Web of Science, y el CIMAGO, que básicamente se utiliza para analizar literatura publicada en Scopus y lo pueden encontrar directamente en internet de CIMAGO o directamente en la plataforma Scopus. También la estrategia JCR nos permite calcular de manera manual y para esto tenemos en cuenta la fórmula que observan en la pantalla, que es el número total de citaciones en los últimos 2 años sobre el número total de artículos publicados en los últimos 2 años. Con esto podemos obtener una media y calcular o determinar cuál es el impacto de la revista que estamos analizando. Debido a que existe gran literatura e información en lengua inglesa, algunos autores consideran que esta estrategia no es aplicable para el habla hispana, por lo cual han generado diferentes métricas para revistas de habla no inglesa, como las que observan en la pantalla y que pueden ser también utilizadas para analizar artículos en idioma español. El año de publicación también es un parámetro muy importante a tener en cuenta. Es algo crucial para mantener la información actualizada y evitar la descontextualización de la información. Ayuda a los lectores a comprender la antigüedad del contenido y su relevancia actual, especialmente en campos que evolucionan rápidamente, como es el campo de la medicina y en nuestro caso la ortopedia y traumatología. Debemos analizar y comprender el tipo de estudio que estamos estudiando, ya sean estudios cualitativos, que recuerden que los estudios cualitativos básicamente lo que buscan es entender experiencias, percepciones o significados. Para esto utilizan entrevistas, observaciones o análisis de contenido, pero no hacen utilización o no necesitan fórmulas o elementos numéricos. Diferente los estudios cuantitativos, que se enfocan en medir y cuantificar fenómenos. Para esto hacen uso de números, estadísticas y análisis matemáticos. Podemos también encontrar estudios que provienen de fuentes secundarias, como es el caso de las revisiones sistemáticas, y fuentes primarias que pueden ser con intervención o sin intervención. Con intervención podemos citar los ensayos clínicos controlados aleatorizados y los estudios cuasi experimentales. Y sin intervención podemos citar las cohortes, los casos y controles, las pruebas diagnósticas y los estudios ecológicos. Vamos a analizar la evidencia de la información. Para esto vamos a tener en cuenta tanto el nivel de evidencia, el grado de recomendación y hay que valorar también el nivel de verosimilitud de la información. Con esto creamos una pirámide de análisis en la cual nos vamos a situar dependiendo del tipo de estudio que estemos analizando.
Cuarto, vamos a hacer el análisis de sesgos. Para esto es muy importante que hagamos una revisión exhaustiva de los diferentes sesgos que se pueden mencionar, y dentro de estos podemos resumirlos en 4 grandes, que son el sesgo de información, el sesgo de selección, el sesgo de confusión y el sesgo de publicación. Cuando hablamos del sesgo de información, son aquellos datos utilizados en el análisis de un estudio que están distorsionados o son incompletos, los cuales nos pueden afectar la calidad de la información. Los sesgos de selección hacen énfasis en aquellos criterios de exclusión o inclusión que no fueron bien llevados, por lo cual la selección de la muestra o de los artículos que vamos a utilizar, por ejemplo en el caso de una revisión sistemática, no está adecuadamente llevada, y esto nos puede llevar a tener errores en las conclusiones o en el desarrollo de la pregunta de investigación. También podemos encontrar un sesgo de confusión, que básicamente hace relación a un factor de confusión o alguna variable que puede alterarnos la claridad en la que se desarrollan o se interpretan las dos variables principales y llevarnos a confusión en los resultados. Y el sesgo de publicación hace relación a que la mayoría de trabajos que se publican son aquellos trabajos que dan resultados positivos, pero se puede obviar materia o estudios gris que podrían ser fundamentales o podrían ser utilizados en la realización de un artículo. Entonces, estos son los 4 sesgos principales que podríamos analizar en un estudio. El diseño del estudio también es importante evaluarlo. Para esto, una vez identificado el tipo de estudio, hay diferentes estrategias de análisis, como por ejemplo para el metaanálisis tenemos la estrategia Prisma, para los ensayos clínicos aleatorizados controlados tenemos la escala de Judat, para las cortes tenemos la escala de Newcastle y la escala de Ottawa, para los casos y controles tenemos la escala de Robbins 1, entre otros. Y hay una estrategia que es aplicable para distintos tipos de estudios, como es el caso del Programa de Habilidades en Lectura Crítica en Español, por sus siglas CASPE, el cual puede ser utilizado en varios tipos de estudio, y cada uno va a tener unas preguntas específicas. Se inicia esta estrategia con las 3 preguntas que ustedes observan en la pantalla, y si se logra responder estas 3 preguntas, pues se puede continuar analizando el artículo mediante el análisis de una serie de preguntas que van a estar determinadas dependiendo del tipo de estudio. Este es un ejemplo de un estudio, de un ensayo clínico, en el cual, como ustedes lo observan, en 11 preguntas para validar o determinar la calidad de la información de este tipo de estudio. Y por último, debemos tener en cuenta los resultados y las conclusiones del estudio que estamos analizando. Principalmente debemos analizar si los resultados obtenidos son equiparables o son similares a la población en la que nos encontramos, como por ejemplo en la imagen observamos la tribu Dinku de Sudán del Sur, que se consideran los hombres más altos del mundo. Si estamos analizando por ejemplo la media de la estatura de ellos, pues no va a ser comparable con la media de la estatura de la población en Latinoamérica. Entonces, los resultados y las conclusiones que tengamos deben ser equivalentes o deben ser comparables con la población a la que nos estamos refiriendo. Muchas gracias.